¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la sonrisa perfecta de una estrella? Hoy vamos a adentrarnos una historia llena de giros oscuros, decisiones inesperadas y rumores que han sacudido a millones de fans en todo el mundo. Detrás de la fama y los éxitos de dramas como Itaewon Class y She Was Pretty, hay secretos que pocos se atreven a contar, desde presiones extremas de la industria, amistades traicionadas, hasta momentos de soledad que casi nadie conoce. En este video exploraremos esos detalles polémicos, los rumores más sorprendentes y algunas verdades que podrían cambiar la forma en que ves a este actor. No olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, porque eso ayuda al canal a seguir creando contenido exclusivo y revelador para ti, y si quieres apoyarnos aún más, puedes usar el Super Thanks, pero si no es posible, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te sorprendió, porque quiero leer cada reacción. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin aliento y cambiará para siempre la historia que creías conocer sobre Park Seo-joon. Desde niño, Park Seo-joon, nacido como Park Young-kye el 16 de diciembre de 1988 en Seúl, creció lejos de cualquier promesa de fama, rodeado por una vida común, silenciosa y marcada por sueños sencillos que nada tenían que ver con cámaras, guiones o aplausos. En aquellos primeros años su mundo giraba alrededor del deporte, especialmente del béisbol, un juego que para él representaba disciplina, esfuerzo físico y una forma clara de medir el éxito a través del rendimiento y la constancia. Soñaba con el sonido seco del bate golpeando la pelota, con los estadios y la sensación de pertenecer a un equipo, y durante mucho tiempo creyó que su destino estaba escrito en ese camino. Sin embargo, como ocurre en muchas historias humanas verdaderamente significativas, el rumbo de su vida no cambió por una gran decisión planeada, sino por un pequeño accidente del destino. Algo aparentemente insignificante que terminó siendo determinante. Cuando ingresó a la escuela secundaria, Park Seo-joon era un joven reservado, con una personalidad tranquila y un fuerte sentido de responsabilidad. No destacaba por buscar atención y por mostrarse extrovertido, más bien observaba el mundo desde cierta distancia, absorbiendo emociones, gestos y silencios sin saber que más tarde todo eso se convertiría en una herramienta esencial para su vida artística. Fue precisamente en ese entorno escolar donde ocurrió el momento que transformaría su historia para siempre. Casi por casualidad terminó participando en el club de animación y teatro de la escuela, no por una ambición clara de actuar, sino por curiosidad y por el impulso juvenil de probar algo nuevo. Subir a un escenario por primera vez no fue un acto de valentía calculada, sino un salto al vacío, una experiencia desconocida que lo enfrentó con sus propios miedos. Y fue allí, bajo luces improvisadas y frente a miradas cercanas, donde sintió algo completamente distinto a lo que había experimentado antes. No era la adrenalina competitiva del deporte ni la satisfacción física del entrenamiento, era una conexión emocional profunda, una sensación de desnudez interior, de expresar sentimientos que hasta entonces no sabía cómo comunicar. Actuar se convirtió en una forma de decir lo que no se atrevía a pronunciar en voz alta, una vía para explorar su mundo interno y comprender el de los demás. Ese primer contacto con la actuación despertó en él una conciencia nueva, entendió que a través de los personajes podía vivir muchas vidas. Cometer errores sin consecuencias reales, amar, sufrir, caer y levantarse, todo dentro de un espacio seguro, y esa revelación fue tan poderosa que comenzó a desplazar lentamente su antiguo sueño deportivo. No fue una decisión inmediata ni sencilla. Abandonar la idea del béisbol significaba renunciar a un camino claro por otro completamente incierto. Significaba decepcionar expectativas y enfrentar la duda propia y ajena, pero Park Seo-joon empezó a darse cuenta de que la actuación no era solo una actividad extracurricular, sino una necesidad emocional, algo que lo hacía sentirse vivo y auténtico. Con el tiempo, esa chispa inicial se transformó en una determinación silenciosa. Empezó a observar a las personas con más atención, a estudiar expresiones, tonos de voz y emociones cotidianas, desarrollando sin saberlo la sensibilidad que más tarde lo distinguiría como actor. Su decisión de dedicarse a la actuación también estuvo marcada por la disciplina, lejos del mito del talento espontáneo. Park Seo-joon aplicó la misma ética de trabajo que había aprendido en el deporte, entrenando, estudiando y preparándose con rigor, entendiendo que el escenario, al igual que el campo de juego, exigía constancia, sacrificio y resistencia. Durante esos años formativos, Park Seo-joon comenzó su carrera profesional en 2011 apareciendo en un video musical, un primer paso modesto que para muchos podría parecer irrelevante, pero que para él fue la puerta de entrada a un mundo completamente nuevo y lleno de matices. Un mundo donde el brillo de las cámaras y los flashes de los reflectores solo mostraban una pequeña parte de la realidad y detrás de cada imagen perfecta existía un terreno mucho más complejo, lleno de competencia, dudas y exigencias. Esos primeros años
fueron un desafío constante en el que el joven actor tuvo que enfrentarse a sí mismo antes que al público. Cada audición era un testimonio de su determinación, pero también un recordatorio de la fragilidad de la fama y de la inestabilidad de la industria del entretenimiento. No era suficiente con tener un rostro atractivo o una presencia agradable. Park Seo-joon pronto entendió que debía demostrar autenticidad, profundidad emocional y la capacidad de transmitir la verdad de cada personaje. A menudo se encontraba con rechazos que podían ser devastadores para un espíritu joven. Sentía la presión de cumplir expectativas, de destacar entre cientos de aspirantes, y de convencer a directores y productores de que no era solo un rostro bonito sino alguien capaz de capturar la esencia de cada historia. Cada papel secundario que interpretaba, por pequeño que fuera, se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, una forma de pulir su talento y de fortalecer su resistencia emocional. Aprendió a observar a sus colegas con atención, a analizar sus actuaciones y a cuestionarse constantemente cómo podía mejorar. Estos años tempranos, llenos de ensayos, viajes, esperas interminables y momentos de incertidumbre, construyeron la base sobre la cual se edificaría su carrera. Fue un periodo de luz y sombra, donde la emoción de lograr un papel se mezclaba con la ansiedad de no saber si habría otro, donde el aplauso de una pequeña audiencia se equilibraba con el silencio de los rechazos y las puertas cerradas. Fue un tiempo que lo moldeó, que lo enseñó a valorar cada logro, por pequeño que fuera, y a no subestimar la importancia de la paciencia y la constancia. También fue un tiempo de introspección, de descubrir que la verdadera fortaleza no reside solo en el talento, sino en la capacidad de sobreponerse a la decepción, de aprender de los errores y de seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Park Seo-joon empezó a construir no solo habilidades actorales, sino un carácter sólido. Un espíritu resiliente que le permitiría enfrentar más adelante los desafíos de la fama, las expectativas públicas y la presión de interpretar personajes complejos que demandarían mucho más que apariencia física. Estos años lo enseñaron a equilibrar ambición y humildad, a mantener la pasión a pesar de las dificultades y a reconocer que cada pequeño paso, cada escena secundaria, cada mirada convincente frente a la cámara era un ladrillo más en la construcción de su futuro. También desarrolló la capacidad de analizar críticamente su trabajo, de comprender sus fortalezas y debilidades, y de convertir cada experiencia, positiva o negativa, en una herramienta para su crecimiento personal y profesional. Fue un periodo que exigió paciencia y constancia, donde la competencia no solo era externa sino interna, donde debía superar sus propios miedos, inseguridades y dudas, y aprender a confiar en su instinto creativo. Esos primeros años entre la luz de los momentos brillantes y la sombra de los fracasos le enseñaron el valor del esfuerzo silencioso, del trabajo constante detrás de cámaras y de la preparación meticulosa antes de cada actuación. Fue una etapa que lo hizo consciente de que la fama no se consigue de la noche a la mañana y que la verdadera habilidad para mantenerse en la industria radica en la resiliencia, en la capacidad de aprender de los rechazos y en la perseverancia frente a la adversidad. Durante ese tiempo, Park Seo-joon también comenzó a forjar su identidad artística, a experimentar con distintos tipos de personajes. El punto de inflexión en la carrera de Park Seo-joon llegó con los dramas Kill Me, Ealme y Schigwe Pretty en 2015, proyectos que marcaron un antes y un después en su vida profesional y personal, porque no se trataba simplemente de aparecer en la pantalla o de ser reconocido por un público creciente, sino de asumir roles que exigían un nivel de profundidad emocional que lo retaba como nunca antes. En Kill Me, Ealme, Park interpretó a un personaje con múltiples capas de personalidad, enfrentándose a emociones fragmentadas, traumas pasados y la complejidad de mostrar distintas facetas de un mismo ser humano de manera coherente y auténtica. Este trabajo lo obligó a estudiar no solo el guión, sino también la psicología de su personaje, a comprender la fragilidad humana y la manera en que las experiencias de vida moldean la conducta, a sentirse cómodo con la incomodidad de retratar sufrimiento, miedo, amor y conflicto interno en cada escena, y fue así que la actuación dejó de ser un ejercicio técnico para convertirse en un proceso de introspección profunda. Mientras tanto, en Schigwe Pretty, Park tuvo que interpretar a un joven que combina el carisma, la seguridad exterior y el éxito aparente con la vulnerabilidad interna y las inseguridades que lo hacen humano, aprender a transmitir simultáneamente confianza y duda, humor y sensibilidad, fuerza y ternura. Fue un desafío que puso a prueba su capacidad de empatizar, de sentir junto al personaje, de vivir cada escena con intensidad emocional. Y esta experiencia comenzó a cambiar su forma de trabajar y de relacionarse con la actuación, porque cada gesto, cada mirada, cada inflexión de voz debía reflejar no solo lo que el personaje pensaba o sentía, sino también lo que el espectador debía percibir y conectar. Y ese nivel de responsabilidad añadió un peso inesperado a la reconocibilidad que comenzaba a recibir. Park Seo-joon comenzó a notar que la fama no era simplemente una cuestión de aplausos o de
popularidad, sino una responsabilidad emocional y artística. Cada interpretación lo exponía, cada escena lo hacía vulnerable ante millones de personas, y esa exposición, si bien gratificante, también podía ser intimidante. Tenía que equilibrar su propia identidad con la del personaje, mantener la autenticidad sin perderse en la percepción pública y, al mismo tiempo, sostener la expectativa de quienes empezaban a verlo como un referente de calidad y sensibilidad en la actuación. La presión aumentaba a medida que su reconocimiento crecía, pero con ello también surgió un sentido más profundo de propósito. Park comprendió que su trabajo tenía impacto, que podía inspirar, conmover y provocar reflexión en la audiencia, y que esa influencia debía ser manejada con respeto y madurez. El ascenso no fue instantáneo ni fácil. Cada logro se construyó sobre la base de años de esfuerzo silencioso, de ensayos interminables, de rechazos convertidos en aprendizaje y de la constante voluntad de superar sus propios límites. Los personajes complejos que interpretó en este periodo no solo exigían habilidades técnicas, sino también vulnerabilidad emocional, y Park Seo-joon se sumergió en un proceso de autoexploración, enfrentando sus propias dudas, inseguridades y emociones reprimidas, entendiendo que para transmitir verdad en pantalla debía conocer y aceptar sus propias fragilidades. Fue un tiempo de descubrimiento personal y profesional, donde la fama dejó de ser un objetivo y se convirtió en consecuencia natural de su dedicación y compromiso con cada papel. Además, la interacción con el equipo de producción, con los directores y compañeros actores, fue crucial para su crecimiento, porque aprendió a recibir críticas constructivas, a adaptarse a distintas visiones creativas y a encontrar su voz propia dentro de un proceso colaborativo. Ese equilibrio entre exigencia interna y colaboración externa fortaleció su capacidad para asumir papeles aún más desafiantes en el futuro. Con cada proyecto sentía que su rango interpretativo se expandía, que podía asumir personajes más complejos y profundos sin perder autenticidad ni convicción, y de manera paralela, comenzó a comprender que la fama trae consigo un peso emocional que no siempre es visible: la atención de los medios, la expectativa de los fans, la crítica constante y la necesidad de mantener una imagen coherente y confiable se convirtieron en un nuevo escenario de responsabilidad, uno que requería madurez y disciplina. Sin embargo, lejos de desanimarse, Park utilizó este peso como motivación, entendiendo que su ascenso imparable era también una oportunidad para demostrar que la actuación podía ser un puente entre la emoción personal y la conexión universal, que interpretar personajes complejos le permitía crecer como ser humano, explorar la empatía y aprender a comunicar sentimientos que muchos no saben expresar. En este proceso, tras el éxito mundial de Itaewon Class en 2020 y su participación en Parasite, Park Seo-joon alcanzó un nivel de reconocimiento que muchos solo podrían imaginar, convirtiéndose en un símbolo de la ola coreana y en un referente para millones de personas alrededor del mundo que empezaron a seguir cada uno de sus pasos, cada actuación y cada aparición pública. Pero este ascenso también trajo consigo una dimensión menos visible y mucho más compleja de la vida de un actor, porque la fama, aunque llena de luces y aplausos, tiene un precio que no siempre se percibe desde afuera, y en el caso de Park, ese precio se tradujo en la soledad del estrellato, un aislamiento emocional que se infiltra lentamente en la vida diaria de quienes, pese a estar rodeados de admiradores y colegas, sienten que deben sostener una imagen impecable constantemente, aprendiendo a equilibrar la admiración externa con la realidad interna. Y es que detrás de cada sonrisa y cada gesto carismático existe una persona que debe lidiar con la presión de cumplir expectativas casi imposibles, porque la audiencia espera consistencia, perfección y que los personajes sean interpretados con absoluta autenticidad, y eso significa que la vulnerabilidad personal, los miedos y las inseguridades deben permanecer ocultos, como si fueran secretos que no pueden salir a la luz. Park Seo-joon tuvo que aprender a navegar esta dicotomía entre la persona real y la figura pública, comprendiendo que la actuación no solo requiere talento técnico sino también la capacidad de proteger el propio bienestar emocional mientras se entrega al arte. Cada día se convirtió en un acto de equilibrio entre mostrarse accesible y mantener cierta distancia, entre conectar con los demás y preservar su intimidad. La presión de la fama puede sentirse como un peso constante sobre los hombros, un recordatorio de que cada gesto, palabra o error potencial puede ser observado, analizado y comentado por millones, y esa vigilancia permanente genera una tensión interna que no siempre es evidente para quienes solo ven el éxito. Además, Park Seo-joon tuvo que adaptarse a una rutina en la que la privacidad se volvió un lujo, donde los momentos de descanso eran breves y siempre acompañados de la conciencia de que debía mantener su imagen pública, aprendiendo a vivir con la sensación de estar siempre bajo un reflector invisible. Y esta situación afecta la percepción de uno mismo, porque a veces resulta difícil separar la identidad real de la identidad proyectada, la persona del actor de la persona que todos admiran,
y en ese espacio difuso surge una forma particular de soledad, una soledad que no depende de la compañía física sino de la carga emocional que implica sostener una máscara constante, a pesar de la compañía de colegas, amigos y familiares. La sensación de aislamiento puede ser intensa, porque la intimidad emocional se convierte en un territorio limitado y cuidadosamente gestionado, la interacción con el público y los medios se transforma en un ejercicio constante de control, de mostrar entusiasmo, accesibilidad y cercanía sin revelar el cansancio, la ansiedad o la presión que habita en el interior, y es precisamente esta tensión la que define la vida detrás de los reflejos, donde la actuación se convierte en algo más que un trabajo, en una responsabilidad emocional que debe mantenerse día tras día, y donde cada interpretación exige no solo la técnica sino la fuerza de sostener una narrativa personal que nunca se desmorone ante los ojos de quienes lo observan. Park Seo-joon aprendió a aceptar que la fama no es solo reconocimiento sino también un escenario invisible de exigencias emocionales, que la capacidad de mantener la calma y la autenticidad frente a la mirada pública requiere disciplina, autoconocimiento y resiliencia, y que la soledad no es necesariamente ausencia de personas, sino ausencia de libertad para mostrarse completamente, de manera auténtica, sin filtros ni expectativas externas. Incluso en momentos de triunfo y aplausos, la mente de un actor reconocido como Park se enfrenta a reflexiones internas sobre la presión, la responsabilidad y la manera de equilibrar su carrera con su bienestar emocional. Es un proceso constante de aprendizaje sobre cómo sostener la propia vulnerabilidad de manera estratégica, cómo proteger el corazón mientras se ofrece al arte y al público, y cómo encontrar pequeños espacios de intimidad que permitan respirar y reconectar con la persona que existe más allá del personaje y de la fama. Detrás de cámaras, en los días de ensayos, filmaciones y preparaciones para cada escena, Park Seo-joon desarrolla herramientas para manejar la soledad, la ansiedad y el escrutinio constante, aprendiendo a canalizar emociones difíciles en su trabajo y a transformar la presión en energía creativa. Y aunque la fama puede ser abrumadora, también le ha dado la oportunidad de crecer, de reflexionar sobre sí mismo y de entender que detrás de cada gesto admirado hay un ser humano con necesidades, sentimientos y límites. Park Seo-joon no es únicamente la figura brillante que vemos en la pantalla, no se limita a la sonrisa carismática, a los aplausos y al reconocimiento mundial. Detrás de cada actuación y de cada proyecto exitoso existe un hombre que entiende profundamente el valor de la empatía y de la acción desinteresada. Un hombre que ha aprendido que la verdadera grandeza no reside en la fama ni en los premios, sino en la capacidad de extender la mano a quienes más lo necesitan. Su generosidad se manifiesta en momentos en los que podría haber optado por el descanso, por la comodidad de su éxito o por disfrutar del glamour que lo rodea, pero en lugar de ello decidió actuar, donar y brindar apoyo tangible a quienes enfrentan circunstancias difíciles. A lo largo de los años, Park Seo-joon ha contribuido en varias ocasiones a la ayuda de víctimas de desastres naturales, epidemias, crisis económicas y emergencias inesperadas, no como un acto publicitario ni buscando reconocimiento, sino desde un lugar de compasión genuina, demostrando que su compromiso con la humanidad es tan fuerte como su compromiso con la actuación. Estas acciones muchas veces fueron realizadas bajo su nombre real, Park Yong-kyung, evitando que el foco mediático desviara la atención de las personas que realmente necesitaban ayuda, lo que resalta aún más la autenticidad de sus gestos. Al elegir el anonimato, Park asegura que la acción tenga un propósito puro, que no se trate de notoriedad, sino de verdadero impacto y alivio. Para aquellos que atraviesan momentos de vulnerabilidad, esta forma de dar, silenciosa y constante, revela una profundidad humana que muchas veces pasa desapercibida para el público, un hombre capaz de brillar en la pantalla y al mismo tiempo mantener la humildad y el compromiso con quienes no tienen voz o recursos para defenderse. Su generosidad también refleja un entendimiento claro de que la fama y el éxito conllevan responsabilidad y que quienes se encuentran en posiciones de privilegio tienen la capacidad de marcar la diferencia, incluso cuando hacerlo implica esfuerzo, riesgo o la interrupción de su rutina personal. Park Seo-joon ha demostrado que es posible equilibrar una carrera intensa con actos de bondad, que el reconocimiento y la acción compasiva no son mutuamente excluyentes, y que ser un ícono público no significa renunciar a la humanidad. Por el contrario, significa usar la posición alcanzada para multiplicar el bien. A través de sus donaciones, ha impactado la vida de muchas personas, proporcionando recursos para quienes sufren pérdidas, enfermedades, pobreza o desastres inesperados. Estas contribuciones no solo alivian necesidades inmediatas, sino que también inspiran a otros a actuar, generando un efecto multiplicador que trasciende la ayuda directa. Cada acto de generosidad es un testimonio de su carácter, una afirmación de que la bondad es un valor que puede coexistir con la ambición y el éxito. Park Seo-joon entiende que dar no siempre es cómodo ni fácil.
que muchas veces implica sacrificios personales, decisiones conscientes de destinar tiempo, dinero y energía a causas que no le devuelven nada material a cambio, y precisamente esa elección hace que sus acciones sean auténticas y significativas, en un mundo donde el brillo y la fama pueden llevar al aislamiento o al egoísmo. Su comportamiento destaca por su contraste, por la coherencia entre su vida pública y sus valores privados. Su generosidad en la adversidad se manifiesta también en pequeños gestos cotidianos, en la manera en que se relaciona con su equipo, sus compañeros y personas que atraviesan dificultades. No necesita la atención de las cámaras ni la aprobación de los medios, simplemente actúa desde la convicción de que el apoyo sincero puede cambiar vidas. Además, esta disposición para ayudar se entrelaza con su ética profesional, porque entender la importancia de la colaboración, del trabajo en equipo y de sostener a otros también se refleja en cómo aborda cada proyecto, cómo interactúa con sus colegas y cómo mantiene un equilibrio entre su éxito y el bienestar de quienes lo rodean. Park Seo-joon ha creado así un legado que va más allá de los premios y el reconocimiento artístico, un legado basado en la empatía, la responsabilidad y la acción desinteresada, demostrando que un verdadero ícono no solo se mide por la fama alcanzada, sino por la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Su ejemplo enseña que la grandeza no se limita a lo visible, a lo que aparece en las portadas o en la pantalla, sino que se construye silenciosamente en los actos de bondad que no buscan ser celebrados, en la constancia de ofrecer ayuda cuando podría optar por la comodidad, cuando podría refugiarse en su éxito sin mirar más allá de sí mismo. Este tipo de generosidad revela la profundidad de su carácter. Un hombre que comprende que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de impactar vidas de manera significativa y que la fama y la fortuna son herramientas que, correctamente usadas, pueden extender el bienestar. Park Seo-joon nos muestra que dar cuando nadie está mirando es un acto que exige tanto valor como interpretar a un personaje complejo, que requiere humildad, empatía y conciencia de la responsabilidad personal, y que al practicarlo de manera constante, se construye una forma de liderazgo basada en el ejemplo.